¿Qué tal? Soy Carlos Ponce, director general adjunto de las áreas de investigación y análisis en ICE Grupo Financiero, y en esta ocasión, pues de manera lógica, platicaremos sobre este contexto difícil de volatilidad del mercado accionario, asociado principalmente pues con todos los problemas que están teniendo en Europa, puntualmente algunos países como Grecia, como Portugal, como España, forman parte de un grupo que de un tiempo para acá pues ha sido catalogado de forma quizá un tanto despectiva con estas siglas PIGS, que son las iniciales de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, del inglés Spain es la última letra de esta conformación. Son países que en su mayoría, por diferentes razones, han superado los niveles de déficit fiscal que la Comunidad Económica acordó desde hace tiempo para poder estar todos dentro de una, valga la redundancia, comunidad que les permite trabajar con una misma moneda. Esta condición de exceso en la deuda de los países pues ha originado mucho temor por el incumplimiento de algunos pagos prontos que tendrían estas compañías. Es el caso ejemplar de Grecia. Esto dio origen a una menor calificación por parte de firmas internacionales, y de ahí, bueno, pues ha venido, como sucede en todos estos momentos, un movimiento masivo, lo que le llaman un flight to quality, tratar de salir de activos riesgosos, refugiarse nuevamente en el dólar. De esta forma, pues el euro ha perdido terreno frente a esta divisa norteamericana, al igual que otras monedas a nivel internacional. Ha habido un movimiento importante en las tasas de interés y obviamente el mercado accionario no ha estado exento, ¿no? Podríamos hablar sobre el fuerte movimiento en las bolsas de recuperación que se dio desde la crisis del 2008. En otras ocasiones hemos platicado ya de regresos de más del 90 y 80% en un periodo relativamente corto, pero sobre todo valuaciones otra vez cercanas a las máximas. El índice de precios y cotizaciones este año llegó a superar el nivel máximo histórico, poco más de 34,000 puntos. Las valuaciones Fair Value Evita, insisto, es un tema que hemos platicado que hay que atender con mayor atención que los propios precios. Llegó a estar en 9.5 veces, muy cerca de su máximo histórico de los últimos años de 10 veces, y bueno, pues cualquier situación podía en un momento dado justificar un movimiento correctivo. Fue principalmente, insisto, este caso de Europa. Sin embargo, es importante, y esto es lo que yo quisiera destacar el día de hoy, desde nuestro punto de vista pareciera que empieza a haber elementos mucho más de psicología que de corte fundamental detrás de la volatilidad y detrás de la incertidumbre. No es algo nuevo, también lo hemos platicado en otras ocasiones. Recuerden que son básicamente 4 grupos de factores los que típicamente pueden afectar el comportamiento del mercado accionario: los fundamentales, los más fáciles de identificar y conocer; los estructurales; los psicológicos en este caso; y los de tipo técnico, ¿no? Cuando el mercado está de buenas, digamos, pues difícilmente se ve afectado incluso por algunos malos datos, y cuando está en el otro extremo, en un sentido mucho más pesimista, incluso análisis y soportes fundamentales pues resultan inútiles cuando la gente teme y cuando la gente pues tiene este tipo de reacciones. Fundamentalmente, en la suma, yo diría, de un análisis, pues la verdad es que pareciera no tan complicado. Al final del camino, o por lo menos hasta el día de hoy, 19 de mayo, lo que sabemos es que se aprobó un paquete de rescate verdaderamente importante, cerca de $1 trillón, para evitar cualquier posibilidad de incumplimiento de pagos para varios países de Europa. Este apoyo está condicionado claramente pues a una serie de restricciones. Se van a tener que apretar el cinturón varios países, varios ciudadanos de Europa. Hubo críticas al principio encaminadas precisamente al hecho de que no se estaba atacando el tema de fondo, que era este déficit fiscal. Sin embargo, varios países de Europa, entre ellos Grecia, España, Portugal, el Reino Unido y ahora Italia, ¿no? Pues empiezan, Alemania también, a tomar algunas medidas para atacar realmente este déficit. Un último elemento importante
en cuanto a esta percepción y este temor, pues tiene que ver con el hecho de que todas estas medidas deberán de estar disminuyendo el crecimiento económico en aquella región. Sin embargo, y otra vez en una suma de fundamentos, pues Europa no ha sido una zona destacada en el crecimiento mundial en los últimos años, tampoco es un tema nuevo para nosotros. Desde el principio de este año, finales del anterior, sabíamos que era un riesgo la debilidad estructural en la deuda de Europa, ¿no? El motor del mundo en los últimos años ha sido el grupo BRIC, países como India, como China, como Brasil, como Rusia, creciendo a tasas del 7%, China e India más del 10%, pues son verdaderamente los que han venido impulsando. Para efectos nuestros de México, pues es importante simplemente recordar que nuestro principal socio económico por mucho es Estados Unidos, y que en Estados Unidos, al final del camino, el balance de información fundamental ha sido muy positiva en los últimos meses, y qué decir de los propios reportes de las compañías tanto en Estados Unidos como en México. Tan solo en el primer trimestre de este año, el grupo de compañías que forman parte del índice de precios y cotizaciones creció cerca de un 14% su resultado operativo, contra casi un 3,5% que crecerá el PIB al primer trimestre del año. O sea, habrá que ser paciente para que los inversionistas entiendan y empiecen, digamos, a reconocer estos mejores factores fundamentales. Más del 70% del consumo de Estados Unidos, insisto, este país que nos debería de interesar mucho más por lo que representa para nuestra recuperación, explica su consumo, su crecimiento, insisto, en un más del 70% por su propio consumo interno. Por otro lado, los países importantes con los que realiza el comercio son principalmente es China, es México, es Japón y es Canadá. Estos países representan prácticamente el 75% del comercio de Estados Unidos. Otro tema estadístico, que no es ninguna garantía, pero no estorba, que me gustaría señalar para aquellos que a estas alturas empiezan a querer tirar la toalla y se preocupan por el tema de lo que está sucediendo en el mercado accionario, pues recordar otra vez lo poco recomendable que es atender escenarios de corto plazo. Pero independientemente de esto y de la propia señal o estrategia que tuvimos hace algunos días sobre un posible cambio de tendencia, les recuerdo que en los últimos 25 años, en los últimos 25 años, en 10 ocasiones, el índice de precios y cotizaciones a los primeros 6 meses del año registraba movimientos o negativos o menos de un avance del 10%. Eso sucedió, insisto, en 25 años, en 10 ocasiones. Y de estas 10 ocasiones, en 5 de ellas, el índice terminó con un movimiento negativo, un saldo negativo el año, y la otra mitad lo terminó con un saldo realmente favorable. El punto aquí es simplemente recordar la volatilidad realmente del mercado, independientemente del origen de la causa, y ver cómo el mercado en un momento dado pues puede tener una recuperación importante o mucho más pronto de lo que algunos imaginan. No descalifiquemos, digamos, todo el año por lo que estamos viendo a estas alturas. Falta todavía un mes prácticamente para que sea mediado de año, pero aquí tienen este dato estadístico que no deja de ser interesante. Muchas gracias.